vicio de refracción y ambliopía, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de vicio de refracción, tenemos que ver pues con la luz, porque es la luz lo que nosotros vamos a transformar en la retina para que esto se transforme en estímulos eléctricos y vaya hasta el cerebro. No todo el espectro de luz puede ser discriminado por el ojo humano. El ojo humano solamente ve desde los 400 a 700 nanómetros, de tal forma que todo aquello que está por debajo y encima de estos valores, el ojo humano no es capaz de captar. No podemos captar la luz infrarroja, la luz ultravioleta, los rayos X. Entonces, el espectro visible es entre lo que es el color violeta, 400 nanómetros, y el color rojo, 700 nanómetros, y la combinación de ellas que están en este espacio. Entonces, algunas propiedades ópticas. La luz puede viajar a través de una gran variedad de medios. ¿Y qué significa? Un medio es cualquier material que transmita la luz. Por lo tanto, la luz va a transmitirse en los diferentes medios a diferentes velocidades, ¿no? Entonces tenemos el índice de refracción que viene a ser la relación de la velocidad de la luz en el vacío y en el medio donde está interactuando. Entonces el índice de refracción va a ser pues, como decíamos, el índice, la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Algunas propiedades ópticas a tener en cuenta es que las superficies que separan los medios ópticos se conoce como interfase óptica. Entonces, cuando la luz entra en contacto con una interfase óptica, ¿qué es lo que va a pasar? Que una porción de esta luz se va a ver reflejada, la otra se transmite o se refracta, que es lo que nos interesa, y la otra es absorbida. Si tenemos una interfase óptica y hay un rayo incidente, este rayo incidente puede ser reflejado, este rayo incidente puede ser refractado, debido a que va a haber un cambio brusco en la velocidad, de tal forma que este rayo refractado va a tener además un cambio brusco en la dirección. Este rayo refractado puede irse hacia la superficie normal o puede separarse de esta superficie. Entonces, cuando viene este rayo desde lo que es un índice de menor a mayor índice de refracción, ¿qué es lo que va a pasar? De que esa refracción va a estar más cerca de la normal. Pero cuando va de mayor a menor índice de refracción, este rayo refractado va a estar más lejos de esta normal, ¿ya? En el caso anterior, más cerca de lo normal. Entonces, los lentes son importantes en todo lo que implica la refracción. Los lentes son lentes transparentes, son medios transparentes con una capacidad refractaria definida. ¿Qué tipo de lentes tenemos? Pues los lentes convergentes, los convexos o positivos, que hace que los rayos incidentes se acerquen a lo normal. De tal forma que cuando viene un rayo infinito, estos se van a acercar a lo normal. Y esto, donde se acerca a la normal, se conoce como la distancia focal y va a depender de qué? Va a depender del índice refractivo y de su curvatura de la lente. Entonces, el poder refractivo de un lente se mide en dioptrías. En el caso de un lente convexo, una dioptría converge los rayos paralelos a 1 metro de distancia. Una dioptría con una distancia focal del lente a 1 metro, esto significa una dioptría, ¿ya?
Si estuviera más cerca, entonces tendríamos mayor dioptría. Si estuviera a 50 centímetros, tendríamos ¿cuánto? El doble. Entonces, cuanto más cerca, más dioptrías requerimos para poder enfocar. Es por eso que cuando vamos entrando en años, hacia los 40 años, la capacidad de enfocar disminuye, sobre todo para cerca. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha más dioptrías para compensarla. Y a los 40 años, o sobre los 40 años, ya esto va disminuyendo. En caso de los lentes divergentes, es aquel que al recibir los rayos de luz, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a refractar alejándolos de lo normal. Por lo tanto, en estas circunstancias vamos a tener el punto focal que va a estar en un espacio virtual. También existen lentes esférico-cilíndricas, que estas lentes esférico-cilíndricas van a ser aquellos lentes que no van a enfocar en un solo punto, sino en dos puntos. ¿Esto por qué? Porque los lentes cilíndricos van a estar dados por lo que es las curvaturas más importantes de la córnea. Y cada curvatura de la córnea va a enfocar en determinado punto, y ese espacio que hay entre estos puntos de enfoque se llama el conoide de Sturm. Esta es la razón por la que los pacientes con astigmatismo tienen muchas más molestias de astenopía, o sea, problemas por la falta de uso de lentes son los que más van a manifestar molestias como cefalea, como enrojecimiento ocular, como lo que puede ser somnolencia, entre otras cosas. Entonces, el ojo humano, el sistema óptico humano, tiene pues un poder refractivo ocular. Las mismas que van a estar principalmente dadas por lo que es la córnea, que tiene hasta 2/3 de lo que es el poder refractivo ocular, que tiene hasta 42 dioptrías, y la otra estructura es el cristalino, que tiene el tercio restante con 22.4 dioptrías. Todas las demás estructuras no tienen capacidad de lo que es refractiva como sistema óptico, ¿ya? Principalmente esto está en la córnea y en el cristalino. Cuando hay un vicio de refracción, ¿cómo evaluamos esta deficiencia? A través de la cartilla de Snellen. Cualquiera que sea la variedad de las cartillas Snellen, tanto para letrados como para los que son iletrados o para niños. Ahí se cuantifica la deficiencia de lo que es el vicio de refracción. Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución del vicio de refracción o una disminución en la agudeza visual, lo primero que tenemos que pensar es que esa disminución de la agudeza visual es por un problema refractivo. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Cualquier disminución de la visión de un paciente, eso significa problema refractivo. Y una forma de determinar si el problema que tiene es refractivo o no, es hacer que mire a través del agujero estenopeico, que es un agujero a través del cual se hace mirar al paciente, y cuando el problema es refractivo, cuando se mira a través del agujero estenopeico, pues la visión mejora. Puede un paciente tener 20/70 de visión, se hace mirar a través del agujero estenopeico y la visión va a mejorar probablemente a 20/30, 20/40, 20/25. Esto que nos indica que esa disminución de la visión es por problema refractivo. ¿Qué significaba 20/200? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Está en la primera letra. ¿Qué más? ¿Qué es 20/200? 20/70. Bueno, 20/200 era
que cuando se evalúa a dos pacientes, uno con visión normal y otro con la deficiencia de 20/200, la persona que no tiene visiorefracción ve esa imagen a 200 pies, pero la persona con la deficiencia ve esa imagen a 20 pies. 20/70, ¿cómo sería? Que la persona normal ve a 70 pies, lo que la otra persona ve a 20 pies. Ya, 20/30 por decir, la persona normal ve a 30 pies, lo que normalmente el otro ve a al revés, ya, 20 pies. Entonces se va acercando hasta que llegue el momento en que es 20/20 en ambos ojos. ¿Ya? Entonces, la agudeza visual no es igual en todos los niños. ¿Ya? La agudeza visual es algo que nosotros vamos aprendiendo poco a poco a ver. De tal forma, pues, que al nacimiento tenemos una visión bastante pobre, que va a ir mejorando poco a poco a lo largo del tiempo hasta lograr la agudeza visual de una persona adulta todavía hacia los 6 a 7 años. ¿Ya? Entonces, durante todo este tiempo puede la visión ser interferida por una serie de factores. Por ejemplo, la presencia de catarata, la presencia de estrabismo, la presencia de vicios de refracción pueden alterar el que el ojo desarrolle. ¿Por qué? Porque para que el ojo desarrolle, ¿qué es lo que se necesita? Imágenes claras en la retina. Entonces, si esto no sucede, va a existir lo que se llama, pues, una ambliopía, un ojo perezoso, que implica que el ojo no ha llegado a madurar como debiera ser. Y esto se va a tener que tratar de corregir en ese periodo de hasta los 6, 7 años. ¿Ya? Entonces, la visión del adulto todavía se logra a los 6 a 7 años. Muy bien, entonces veamos pues lo que son los trastornos de refracción. Emetropía, ametropía. Ametropía es todos los vicios de refracción. ¿Ya? Esto reemplaza a todos. Así tiene astigmatismo, hipermetropía con astigmatismo, miopía con astigmatismo, astigmatismo solo, etc. Es ametropía. ¿Y cuál es emetropía? Cuando los rayos de luz van a converger sobre la retina. Todo lo demás es ametropía. Por ejemplo, en el caso miope, los rayos de luz inciden antes de la retina. En lo que es el ojo hipermétrope, detrás de la retina, y en el ojo con astigmatismo, en 2 puntos. ¿Y cuál es este espacio? El espacio de Sturm. ¿Ya? Entonces, emetropía, ojo normal, incide sobre lo que es la retina. Entonces, todos los trastornos de refracción pueden ser ametropías primarias o ametropías secundarias. Dentro de lo que son las ametropías primarias, tenemos a las focales o estigmáticas, ¿no? Que pueden ser axiales, de posición, de curvatura, de índice. De todas ellas, en el caso de las focales o astigmáticas, van a enfocarse o delante o detrás de la retina. La forma más frecuente de presentación es la axial, la que depende de lo que es el tamaño del ojo, que sea muy pequeño o muy grande. Y las afocales o astigmáticas enfocan en 2 líneas focales principales, que son los que sucede en los astigmatismos. En esto puede ser de posición, de curvatura, de índice. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Las ametropías secundarias o patológicas van a surgir cuando exista alteraciones en el eje antero-posterior del ojo.
De pronto puede haber pacientes con miopía degenerativa, que son pacientes con un ojo muy grande, mucho más grande que el de la población general, que van a ir pues con un ojo buftálmico, una miopía por buftalmos, o puede ser la presencia de hipermetropía por la presencia de un ojo muy pequeño, en caso de microftalmos. ¿Ya? Entonces estas son patologías que aparecen en forma secundaria. Alteraciones en la situación de los puntos ópticos, cuando hay pues luxación del cristalino, si está subluxado la parte posterior del cristalino, a la parte anterior va apareciendo miopía, hipermetropía. Alteraciones en el poder dióptrico, en el caso de las superficies. Si nosotros tenemos una córnea normal, pues podrá haber algún grado de astigmatismo, pero si tenemos una córnea que tiende a formar ectasias, que tienden a ser queratoconos, entonces va a aparecer lo que es alteraciones, van a aparecer una serie de ametropías secundarias. Si se altera el índice de refracción, también pues se produce una ametropía secundaria, como es en el caso de las cataratas, donde se tiende a miopizar, y por ausencia de elementos ópticos. Vale decir, si por alguna circunstancia el cristalino no está en su sitio, hay una luxación del cristalino, pues ese paciente tendrá una disminución de la visión. ¿Por qué? Porque el cristalino es un lente. Entonces, si no hay lente, va a haber pues una ametropía secundaria. Entonces, podemos definir todos los vicios de refracción en lo que es hipermetropía, miopía, astigmatismo y lo que es presbicia. Veamos primero lo que es la hipermetropía, donde se dice que hay un poder dióptrico deficiente, por lo que los rayos de luz que inciden en el ojo enfocan detrás de la retina. Este es un trastorno bastante común, donde vamos a encontrar pues que la luz va a estar donde enfocándose detrás de la retina. Esto entonces es una hipermetropía. Y la hipermetropía, ¿qué patologías puede condicionar de lo que hemos hablado? ¿Cuál? ¿Qué glaucoma? O sea, glaucoma agudo. ¿Ya? Recuerda. Y esta hipermetropía puede ser una hipermetropía primaria, donde vamos a tener que esta surge por lo que es una alteración en el diámetro axial antero-posterior, por hipermetropía de curvatura, hipermetropía de índice y de posición. Entonces, cuando hablamos de una hipermetropía axial, es porque existe una disminución del diámetro antero-posterior. Es un ojo más pequeño y esto condiciona a que la luz se enfoque por detrás de la retina. Esto condiciona a que las estructuras del ojo están mucho más cercanas, puede haber un glaucoma agudo cuando existe una dilatación y se produce un bloqueo pupilar. Entonces, para que tengan una referencia de esto, de los tamaños, un acortamiento de 1 milímetro en el eje antero-posterior del ojo nos da una medida de 3 dioptrías. ¿Ya? Entonces, no se necesita que haya pues una disminución marcada del diámetro antero-posterior, porque con 1 milímetro ya tenemos 3 dioptrías. También puede haber una disminución en la curvatura de la córnea o del cristalino. Unas córneas que tienden a ser más planas, también se produce hipermetropía. ¿Por qué? Porque el aumento de 1 milímetro en el radio de curvatura de la córnea determina una hipermetropía de hasta 6 dioptrías. Entonces, vean pues cómo nuestro organismo, en este caso el ojo,
es una estructura también pues perfecta. Aquella persona que no tiene un vicio de refracción no tiene que tener ninguna de estas alteraciones, que son pues pequeñísimas. Una alteración de 1 milímetro, cómo va causando lo que es tanta problema de vicio de refracción. Otra causa de hipermetropía es la disminución del índice de refracción del cristalino. La hipermetropía de índice cristalino. Puede haber también hipermetropía de posición. ¿Por qué? Porque el cristalino se encuentra detrás de la posición normal de inserción. Entonces, en estas circunstancias, cuando el cristalino, que debiera de estar en esta zona, está un poco más posterior, pues también produce lo que es hipermetropía. La más frecuente de todas estas viene a ser la alteración anteroposterior. Las demás pueden estar presentes, pero no son las frecuentes, ¿ya? Cuando estamos frente a un paciente con hipermetropía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el paciente refiere una disminución de la visión tanto para lejos como para cerca, dependiendo de la magnitud del vicio de refracción. A mayor vicio de refracción, mayor problema para la visión lejana y para la visión cercana. Y esto va a traer molestias de astenopia y cefalea. Las astenopias son todas las manifestaciones que el paciente refiere por un vicio de refracción. Y de todas las manifestaciones, el vicio de refracción que más astenopia presenta o produce es el astigmatismo. Entonces, los pacientes tienden a alejar los objetos para ver más claramente, sobre todo los que están cerca a los 40 y para lo que es la visión cercana. Entonces, si tenemos a un paciente con hipermetropía que ve mal de lejos, que ve mal de cerca, y dependiendo de la magnitud del vicio de refracción, pues estos pacientes tienden a desarrollar ambliopía, lo que se llama ojo perezoso. Es la visión que más o menos tendría un paciente ambliope, ¿no? La parte central, la visión de una persona normal; la lateral, la persona que tiene hipermetropía, ¿ya? Entonces, ¿cómo se corrige? Pues con lentes positivos, ¿ya? El diagnóstico de la hipermetropía ya se sabe, como todos los vicios de refracción, con una disminución de la agudeza visual. Entonces, esta disminución de la agudeza visual va a hacer pues el diagnóstico de hipermetropía, pero después de la evaluación con la retinoscopía, ¿ya? Se recomienda que sobre todo en los niños la refracción debe hacerse bajo cicloplegia. ¿Para qué? Para que no exista el factor de acomodación, que en los niños es bastante grande, en los adolescentes también, que nos altere lo que es la medida de la vista, ¿ya? En los niños se recomienda de que se haga siempre con cicloplegia, para tener una medida mucho más exacta. Y después el tratamiento ya será con lentes positivos, ¿ya? Casos de hipermetropía, puede usarse cirugía LASIK, que lo vamos a ver, ¿no? Puede haber hipermetropía patológica, sí, aquellas situaciones donde ya están mucho más extremas las condiciones de hipermetropía, pero están relacionadas con deformaciones oculares. En la de tipo axial, ya un microoftalmos, pero en el caso del microoftalmos es una patología aparte que condiciona pues otro tipo de problemas. Los de tipo de curvatura, por heridas y cicatrices corneales. Cualquier herida, cualquier cicatriz corneal va a producir algún vicio de refracción, entre las cuales puede ser una hipermetropía. Si hay luxación, subluxación del cristalino, pues también podrá producir hipermetropía, como lo hemos visto cuando está expuesto o está muy posterior
cuando hay cambios en el índice de refracción por problemas de catarata, por la ausencia del cristalino en el caso de afasia. Muy bien, el otro grupo lo constituye la miopía. En este caso, todo lo contrario al anterior, se caracteriza por un poder dióptrico excesivo y los rayos paralelos que inciden en el ojo se van a enfocar ¿dónde? Delante de la retina. Entonces, la miopía primaria también va a tener diferente etiología, lo que es miopía axial, miopía de curvatura, de índice, miopía de posición. Entonces, la miopía axial viene a ser la principal causa de lo que es la presencia de miopía. ¿Qué existe acá? Un aumento del diámetro antero-posterior. Son ojos bastante grandes. Puede haber aumento de la curvatura de la córnea o del cristalino, pero principalmente es por aumento en el diámetro antero-posterior. Habíamos dicho que por 1 milímetro más pequeño aumenta 3 dioptrías, ¿ya? En la miopía también sucede, por cada milímetro más grande, 3 dioptrías. Si el ojo mide 24 milímetros, un paciente que tiene 28 milímetros, ¿cuántas dioptrías tendrá? 12. Así de simple, 12. Yo la máxima miopía que he visto ha sido de 28. ¿Ya? Entonces, pero esto no viene pues solamente como un problema refractivo, viene con toda una enfermedad. ¿Ya? Entonces, la miopía puede ser también miopía de índice, de refracción del cristalino, sobre todo en casos de catarata. Todos los pacientes con catarata tienden a miopizar. Puede haber una alteración en la posición porque el ojo está mucho más adelante de su inserción normal. En este caso va a producir también una miopía. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con miopía, el paciente va a referir una disminución para la visión lejana, principalmente lejana, ¿ya? Pero en estos casos la visión cercana está respetada. ¿Qué implica esto? Ve mal de lejos, pero para cerca logra ver bien. ¿Y esto qué es lo que condiciona a que la posibilidad de una ambliopía en pacientes miopes sea mucho más rara? ¿Por qué? Porque de todos modos en la visión cercana va transmitiendo imágenes claras a la retina y desde la retina hacia el cerebro. Entonces, por eso que la ambliopía es bastante baja. Pero los pacientes también guiñan constantemente. ¿Qué implica esta situación de guiñar el ojo o de entrecerrar el ojo? De pronto el tratar de imitar el efecto de agujero estenopeico. Con esto mejora un tanto la visión, pero no se puede estar guiñando pues, todo el momento porque eso va a traer muchas molestias, pero ayuda, ¿no? Ahora, los pacientes miopes son pacientes que tienen ojos típicamente grandes. ¿Por qué? Porque la principal causa de miopía significa un diámetro antero-posterior elongado. Tendrá pupilas midriáticas, una cámara anterior mucho más profunda. ¿Por qué? Porque a mayor tamaño todo el segmento anterior también se modifica y se ponen mucho más profundas. ¿Con qué se va a corregir? Con lentes negativos, de tal forma que se lleve hacia la retina el reflejo de luz. Tratamiento con gafas, con lentes de contacto, con cirugía refractiva, que vamos a ver, ¿ya? Entonces, en la forma patológica vamos a tener pues también la miopía axial, donde haya un macrooftalmo, un ojo bastante grande, donde haya un estafiloma, que también implica mayor tamaño del ojo,
Miopía de curvatura por lesiones corneales como leucoma, por el mismo queratocono. Miopía de índice por cataratas. Miopía de posición por subluxación anterior del cristal. Pero dentro de los tipos de miopía primaria, patológica, hay que considerar a la miopía degenerativa o miopía patológica axial. En estos pacientes, ¿qué es lo que se va a caracterizar? Porque va a haber una serie de cambios degenerativos, sobre todo a nivel de la retina. Tengan en cuenta que cuando hablamos de miopía patológica, estamos hablando de una retina enferma que tiene un carácter evolutivo, ¿ya? Representa solo 4% de las miopías, pero en estos pacientes, ¿qué vamos a encontrar? Pues encontraremos lo que es el cono miópico, encontraremos estafilomas esclerales, encontraremos degeneración del vítreo, desprendimiento de retina, las manchas de Fuchs, etc. Esto es una patología de retina principalmente, aparte de un problema refractivo. En todos los problemas refractivos se pone el lente y con eso se soluciona el problema, pero acá no. Acá tenemos una retina enferma. Vean, en el lado derecho tenemos una retina normal y en el izquierdo una retina patológica. A ver, señala la papila, por favor. Acércate, acércate. ¿Cuál sería la papila? Al otro lado. No, eso está fácil. ¿Cuál es la papila? No, es la mácula. ¿Cuál es la papila? ¿Ya? O sea, la papila viene a ser esta parte. ¿Ya? Esto es el cono miópico. Todo lo demás va a ser una retina adelgazada. Puede ir acompañado de estafiloma escleral, que es también una ectasia de toda la esclera con la conjuntiva. Puede haber neovasos a nivel del área macular que cuando sangra se convierte en esto que es una mancha de Fuchs. Puede haber la degeneración latis, que puede cursar con agujeros a nivel de agujeros retinales, que es necesario poner láser. En los pacientes con miopía patológica también hay cambios en el vítreo, que puede condicionar desprendimiento posterior del vítreo. Y si hay desgarro, condicionar desprendimiento de retina. Entonces, pues la miopía patológica es una patología a tener en cuenta como si fuese una enfermedad retinal. ¿Ya? Muy bien, el astigmatismo ya viene a ser una condición en la cual los rayos de luz paralelos que inciden en el ojo no son refractados igualmente en todos los meridianos, de tal forma que no dan un punto focal, sino dos puntos, y en estos puntos hay todo un espacio que es el conoide de Sturm, que es lo que va a causar de que haya mucho más astenopía en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, pues, una imagen puntual se transforma en una imagen lineal. Como en todo vicio de refracción, va a haber una disminución de la agudeza visual, pero en estos casos, la astenopía viene a ser el síntoma cardinal, lo que más predomina.
son pacientes que de pronto a veces logran una visión más o menos adecuada, pero aún así tienen bastante molestias. Entonces hay una clasificación donde clasifican el astigmatismo regular en simples, compuestas y mixtos, que lo vamos a ver esto sí solo para referenciar, ¿ya? Ahora, la forma regular e irregular. ¿Cuándo es la regular? Cuando va a haber una alteración corneal de los meridianos corneales donde no son semejantes. Y las irregulares son aquellas donde va a ser secundario a procesos patológicos, a procesos donde ha habido heridas o cicatriz corneal. Entonces, veamos el astigmatismo simple. En el astigmatismo simple, ¿qué es lo que pasa? Que uno de los meridianos se encuentra en el plano retiniano, mientras que el otro es ametrópico, sea miópico, sea hipermetrópico. ¿Qué implica esto? De que si es en la retina está uno de los planos y el otro está o bien en el componente miópico, que se llamaría astigmatismo miópico simple, o en el componente retina y hipermetropía, astigmatismo hipermetrópico simple. ¿Ya? Esta es una forma de clasificar. Otra, el astigmatismo compuesto, cuando los dos son ametrópicos, pero están en la misma modalidad, ya sea miopía o hipermetropía. Si tenemos ahí a la retina, ¿no? Tenemos uno de los ejes y el otro eje. En el mismo lado, miópico, esto sería un astigmatismo miópico compuesto. Si es lo contrario, en el lado hipermetrópico, uno y otro eje, sería el astigmatismo hipermetrópico compuesto. Y el astigmatismo mixto, ¿cuál es? Cuando uno está en el lado miópico y otro en el lado hipermetrópico. Si tenemos la retina, uno va a estar en el lado miópico, otro en el lado hipermetrópico, y esto se conoce como astigmatismo mixto, ¿ya? Eso sí solo para referencia, ¿ya? Y el astigmatismo irregular es cuando hay pues problemas de irregularidad corneal, degeneraciones, heridas, distrofias, queratocono, etc. Puede haber también astigmatismo irregular cristaliniano por modificaciones zonales del índice de refracción, sobre todo en cataratas, en lenticonos, etc. Pero esto es menos frecuente que el astigmatismo irregular, que también es menos frecuente que los otros tipos de astigmatismo. Entonces, la corrección va a ser pues con gafas cilíndricas y esferocilíndricas, ¿ya? Puede ser con lente de contacto, con láser. ¿Qué implica estos lentes esferocilíndricos o cilíndricos? Normalmente la miopía y la hipermetropía se corrigen con lentes esféricos. ¿Esto qué implica? Que con un lente esférico uno puede ver por cualquier parte del lente, ve igual. Pues como viéramos por el cristal de acá, es igual que vemos por el centro, por los costados, igualito, ¿ya? Pero en los lentes de lo que es astigmatismo, no. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí para ver tenemos que ver en determinado ángulo, ¿ya? Por decir, si la prescripción es -3 por 180, eso implica que ese astigmatismo que está a 180 grados tiene que corregirse en esos grados. Si de pronto se corrige en 160 grados, no se va a ver bien. Entonces, pues los lentes o los astigmatismos se corrigen con lentes cilíndricos que tienen un determinado grado, ¿ya? Y la otra patología, aunque algunos consideran que es algo fisiológico, viene a ser la presbicia. La presbicia viene a ser ese factor de acomodación que vamos perdiendo conforme vienen los años. Antes de los 40 años nosotros podemos acomodar para tratar de enfocar mejor las cosas, tanto para distancia como para cerca. Pero hacia los 40 años se pierde esta capacidad de enfocar y va a ser necesario
el adaptar lentes, sobre todo para lo que es la visión cercana. Entonces, la presbicia aparece en promedio a los 40 años, donde poco a poco la visión cercana se hace más deficiente y el paciente, en un afán de compensar, va alejando las cosas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues compensar esa falta de acomodación a través de la colocación de lentes positivos, ¿ya? También se puede operar, pero es un poquito más complicado. Entonces, todos los vicios de refracción se corrigen con lentes correctores, ya sea los de montura que están usando ustedes, ya sea los lentes de contacto. Cualquiera de ellos da buenos resultados, ¿ya? Solamente que dependiendo de la magnitud de lo que es el vicio de refracción, en algunos va a ser que sea más dependiente el uso de los lentes que en otros, ¿no? Yo tengo una miopía 0,75, 1, que antes usaba lentes, de la pandemia para acá he dejado de usar lentes. Me adecuo para ver de lejos, la miopía me ayuda a ver de cerca, entonces, no sé, me acostumbré a no usar lentes. Ahora, otra forma de corregir los vicios de refracción es a través de la cirugía refractiva, ¿ya? Entonces es necesario que lo conozcan. La cirugía refractiva va a disminuir y corregir esa dependencia que tenemos pues del uso de los lentes. ¿Qué implica esto? Que vamos a lograr la visión que se tiene con lentes sin la necesidad de ellos, ¿ya? La cirugía refractiva no mejora la visión más allá de la que se ve con lentes, no corrige estrabismos, no corrige ambliopías, y es una cirugía electiva, ¿ya? Es electiva, ¿por qué? Porque con sus lentes van a ver igual a que si te operas, ¿ya? ¿Y qué tipos de cirugía tenemos? Corneal e intraocular. Corneal para todos los vicios de refracción que tengan algún grado de vicio de refracción, digamos 6, 7, 8, más o menos de medida. Corrige hipermetropías, corrige miopías, asociación de miopía con hipermetropía, con astigmatismo, la corrección de miopía y astigmatismo, etc., ¿ya? Y se puede hacer con cirugía incisional o con LASIK, con anillos intraestromales, ¿ya? De todas ellas, la más frecuente viene a ser la cirugía con LASIK. Otro tipo de cirugía viene a ser a nivel intraocular. ¿Cuándo hacemos la cirugía intraocular? Cuando hay medidas muy altas, medidas de 15, 16, 18, entonces hay que usar lentes fáquicos o pseudofáquicos. Entonces la queratotomía radial, y es una técnica que ya no se hacía, ya no se hace actualmente, consistía pues en cortes radiales con una profundidad del 90%, donde se tenía al ojo así, ¿ya? Entonces actualmente ya no se realiza, pero en su momento sí cumplió su función. También se podía corregir astigmatismos con queratotomía arcuata, donde se hacía un debilitamiento, pero en este sentido, ¿ya? Son técnicas que ya no se usan, que actualmente ha dado paso a lo que es la queratomileusis con láser excimer, lo que es el láser, ¿ya? Entonces, estos procedimientos son muy buenos y corrigen todo tipo de vicio de refracción, en tanto pues esté en los márgenes que corrija esto, ¿ya? Corrige hasta las 8, 9, quizás 10 dioptrías. Para esto, ¿de qué depende? Del grosor corneal. Ahora, si se tiene córnea muy delgada,
preferible no hacerse la cirugía, ¿ya? Porque si no, uno se gana un gran problema a futuro. Entonces, Doctor, ¿cuál es el punto de corte para decir que es una córnea delgada, con 550 para arriba. Sí, porque si no, el problema es para el paciente. Puede haber ectasia corneal, queratocono, no, se complica demasiado, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que la córnea representa el poder refractivo principal del ojo, ¿no? Y entonces es por eso que se trabaja en la córnea. ¿Y qué es lo que se crea? Se crea un flap corneal. Este flap corneal puede hacerse con un microquerátomo o puede hacerse con el láser de femtosegundo. Si se deciden operar, vayan por un láser al 100%, con láser de femtosegundo, ¿ya? La otra técnica con lo que es la parte mecánica, digamos, ¿no? Para hacer este flap, también es muy buena, pero a veces te quedas con un pedacito de flap que tiene que volver a pegarlo hasta que una segunda intención. En cambio, con la cirugía de láser de femtosegundo, esto te lo hace el rayo láser, lo único que haces es levantarlo. Es mucho más preciso. Y sobre esto se pone el láser para que la curvatura corneal se vea alterada de acuerdo a la corrección que queremos hacer. Se termina de poner láser y se cierra. Se cierra. Y listo. Terminó la operación. Es algo que dura minutos, ¿no? Bueno. ¿Puede haber algunas complicaciones? Sí. Como se hace el flap y se vuelve a poner el flap, no hay sutura, no hay nada. Entonces los primeros días no hay que estar refregándose el ojo. ¿Por qué? Porque puede producirse estos pliegues. Se mueve el flap, entonces produce estos pliegues, baja la visión y hay que volver a acomodarlo. Puede haber crecimiento epitelial, puede haber una queratitis lamelar difusa, ¿no? Pero son complicaciones que se manejan y en líneas generales es un procedimiento que va muy bien, da muy buenos resultados, ¿ya? Entonces, para aquellas personas que decidan hacerse esta cirugía, recomendar pues de que hay que hacerse láser al 100%, ¿ya? Con láser de femtosegundo más el LASIK y dan muy buenos resultados. Recuerden que es una operación que se debe hacer sobre los 20 años para arriba. Si es miope, preferible esperar 2-3 años más porque varía la medida. Imagínense que queden bien y crezca solo medio milímetro más y ya tienes 1,50 de medida, ¿no? Entonces en miopes, esperar. Y que es algo electivo, ¿ya? Todos los que se hacen cirugía refractiva generalmente se hacen con un objetivo. Por decir, los que postulan para la Policía Nacional, ¿por qué motivo se hacen? Porque ahí hay agudeza visual mínima que debes pasar. Entonces, con la operación pasas. Es una forma. Cualquiera de ustedes se puede hacer solamente para no ser dependiente de los lentes, ¿ya? Los anillos intraestromales, ¿no? Estos que se van a colocar en el estroma corneal, generalmente se usan más para lo que es corrección de queratocono. El queratocono es una ectasia corneal que cuando se ponen los anillos intraestromales, su progresión disminuye o ya no se da. Entonces, ahí es el uso de estos anillos intraestromales y de paso que corrige el vicio de refracción que pueda tener, ¿ya? Pero principalmente es para evitar progresión del queratocono. Y los lentes intraoculares fáquicos, ¿qué implica esto?
de que si nosotros tenemos una miopía de 15, entonces se pone un lente fáquico a nivel de la cámara anterior. Se denomina fáquico, ¿por qué? Porque se pone cuando uno tiene el cristalino. De tal forma que tenemos acá, ¿no?, un lente intraocular en cámara anterior que va a hacer que mejore la visión. ¿No? Entonces, los lentes fáquicos intraoculares tienen la ventaja de que corrigen grandes vicios de refracción, sobre todo miopías, que es un procedimiento reversible, que tú puedes poner el lente, puedes sacar el lente, ¿ya? De tal forma pues que esta cirugía va a ayudar a aquellos pacientes con medidas bastante elevadas. Entonces, los lentes fáquicos, no sé si se puede ver ahí, sí, van a, ¿cómo se ponen? Las patitas pueden estar en el ángulo o pueden estar insertos en el iris, ¿ya? Y todo esto es el lente, y como puede bloquearse acá, se hace una iridotomía periférica para que no exista este bloqueo y salga o siga pasando el humor acuoso. Es un buen procedimiento para aquellos que necesiten. ¿Ya? Ahora bien, se puede corregir también con lentes intraoculares pseudofáquicos. ¿Qué quiere decir? Sacando el cristalino. Si hay un paciente que tiene miopía alta, que tiene catarata y se pone lente intraocular, pues con el cálculo del lente intraocular se corrige la catarata y se corrige el vicio de refracción, ¿ya? Pero hacer esto en una persona joven no es recomendable. ¿Por qué razón? Porque un lente pseudofáquico nos predispone a que el paciente pueda tener desprendimiento de retina, ¿ya? Entonces, ¿para qué en una persona joven hacer una pseudofáquica? Basta con lente fáquico, ¿ya?, que va muy bien. Corrige el lente fáquico solamente lo que es la parte de esfera, ¿ya? Si hay cilindro de por medio, no ayuda, ¿ya? La parte de esfera, cualquier medida, 15, 20, 25, lo que sea. Entonces, pues, los lentes los vicios de refracción y la forma como se va a corregir. Muy bien, otra patología a tener en cuenta consiste la ambliopía o ojo perezoso, ¿ya? Entonces, la ambliopía constituye la primera causa de discapacidad visual unilateral en la infancia y la principal causa de discapacidad visual unilateral en adultos menores de 60 años. Si un paciente tiene una disminución de la agudeza visual en la edad temprana, eso se arrastra y es la razón por la que sigue siendo principal causa de disminución de la agudeza visual en adultos menores de 60 años. Tiene una prevalencia de 2 a 4% a nivel mundial, ¿no? Puede darse ya sea en forma unilateral o en forma bilateral. Más frecuente es la ambliopía unilateral que la bilateral, ¿ya? Está asociado a estrabismo entre 19 a 50% de los casos y anisometropía entre 46 y 79%. Muy bien, cuando nosotros tenemos un vicio de refracción, los vicios de refracción, aparte de los que hemos visto, pueden ser también clasificados como vicios de refracción isometrópicos y vicios de refracción anisometrópicos. Los isometrópicos son aquellos que tienen medidas altas en ambos ojos, por decir, -4 de cilindro en ambos ojos.
Y las anisometropías son vicios de refracción donde en un ojo hay una medida mínima y en el otro ojo una medida elevada. Menos 0,50 de cilindro en un ojo, menos 5 de cilindro en el otro ojo. Y esas anisometropías son causa importante de lo que es estrabismo, ambliopía, hasta 79%. ¿Ya? Entonces, pues, cuando se presenta este vicio de refracción o esta ambliopía, va a aumentarse en quienes, en los pacientes prematuros, cuando hay retraso psicomotor, desarrollo psicomotor o en antecedentes familiares. ¿Ya? Entonces, lo importante es de que esta patología se presenta sobre todo en la infancia, ¿ya? En el periodo en que está dándose lo que es el periodo de maduración. Bien, ¿qué es lo que se va a presentar para que se produzca la ambliopía? Pues tiene que haber una imagen que no está llegando a la retina en forma clara. Y esto no va a estimular la retina, la corteza occipital, de tal forma que se va a manifestar el ojo ambliope. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la lesión de este tipo de patologías? En el examen de fondo de ojo no se encuentra ningún tipo de alteración. Se dice que hay a nivel de la coriocapilares en los fotorreceptores algún engrosamiento, ¿ya? Pero donde sí va a existir problemas para que se produzca ambliopía va a ser a nivel de la corteza occipital, donde se van a encontrar algunos cambios anatómicos, pero sobre todo cambios fisiológicos del tipo de interrelación entre los diferentes niveles de la corteza occipital. Habrá entonces alteraciones en la corteza visual primario, en el ganglio geniculado, que es a través del cual se lleva toda la información del ojo hasta el cerebro, y donde va a existir es un déficit de conectividad a nivel de lo que es la corteza occipital, ¿no? La ambliopía anisometrópica, principalmente en el área 17 de Brodmann, y la ambliopía por estrabismo entre las 17, 18 y 19. Entonces, la lesión ahora se dice que está a nivel de la corteza occipital, donde va a estar graficada principalmente por trastornos en la conectividad. De tal forma que si hubiera o se han hecho estímulos con resonancia magnética funcional al ojo no ambliope y al ojo ambliope, y ahí se ha determinado que lo que va a existir es alteraciones de funcionabilidad a nivel de la corteza occipital. Para que se produzca la ambliopía, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una falla en el desarrollo neuronal normal. Y este fallo en el desarrollo neuronal normal se va a dar porque no existen buenos estímulos que estén llegando a la retina y de ahí a lo que es la corteza occipital. Hay pues una experiencia visual anormal que se va a dar. ¿En qué circunstancias se da esta experiencia visual anormal? En casos de estrabismo, vicios de refracción y deprivación. Deprivación como casos de catarata congénita, como casos de ptosis marcada. Cualquiera de ellos nos produce una experiencia visual anormal, y la experiencia visual anormal lo que va a producir es imágenes borrosas que no van a estimular la corteza occipital. Entonces, pues, para que actúen estas noxas sobre el sistema visual,
tiene que ocurrir en lo que se llama el periodo crítico de desarrollo del sistema visual. Este periodo crítico va a darse en los primeros 6 hasta 7 años de edad. Cuando exista lo que es vicios de refracción elevados, cuando exista lo que es cataratas congénitas, ptosis, estrabismo, va a darse las noxas en este periodo crítico que condicionan la aparición de estrabismo o de ambliopía, ¿ya? Entonces, la privación de los estímulos, ya sea por estrabismo, por vicio de refracción, etc., va a condicionar la aparición de ambliopía, ¿ya? Entonces, si existiera, por decir, un vicio de refracción que va a aparecer más allá de este periodo crítico, ya esa noxa no va a actuar sobre el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo está maduro, ¿ya? Esto se da en los primeros 6 a 7 años de vida. Y el poder remontar esta patología también tiene que ser en ese periodo de tiempo. La ambliopía se cura en los primeros 6 a 7 años en la gran mayoría de los casos. Se dice que no hay tiempo, o mejor dicho, no hay época para curar la ambliopía, pero es en los primeros años donde se cura mejor. Muy bien, entonces afecta principalmente la visión central, ¿ya? La parte del campo periférico va a estar normal y en estos pacientes, ¿qué es lo que va a existir? Una disminución de la visión, que puede ser unilateral o que puede ser bilateral. Unilateral cuando hay casos de vicio de refracción tipo anisometropía, o bilateral cuando exista vicio de refracción del tipo isometropía. En estos pacientes, ¿qué es lo que existe? Va a haber pues el fenómeno de crowding, que hay una interacción de contornos defectuoso. ¿Qué implica esto? Que los pacientes, cuando se les hace leer el octotipo, confunden las letras. Por eso se les evalúa mejor a estos pacientes cuando se les muestra las letras aisladas. Entonces, la ambliopía se clasifica de acuerdo a aquello que está condicionando la ambliopía: estrábica, refractiva, por deprivación visual. Entonces, en la ambliopía estrábica, que es una de las más frecuentes, ¿qué es lo que va a existir? Pues va a haber una interacción competitiva inhibitoria. ¿Qué implica esto? Que va a haber información que va a llevar en forma clara por el ojo que no desvía y por el ojo que desvía constantemente. La información que envía al cerebro es una información no clara, una información borrosa. Entonces, ahí que va a haber que el cerebro solamente capta la información que está siendo enviada en forma clara, y además va a haber factor de inhibición hacia el otro ojo. Esto es lo que condiciona que aparezca pues ambliopía, a que pueda existir una supresión constante, pero siempre que actúe en un sistema visual inmaduro. Entonces, en el caso de estrabismo, este tipo de patología se presenta en cualquiera de los tipos de estrabismo, sean que sea esotropia, exotropia, hipertropia, hipotropia, etc. La ambliopía anisometrópica también es la segunda causa de lo que es en cuanto a frecuencia. ¿Qué es lo que se observa en estos pacientes? Una imagen continuamente desenfocada. Y esta imagen desenfocada va a hacer que exista alteración en el desarrollo de la agudeza visual del ojo afectado. De tal forma que cuando más desenfoque haya
y este mayor desenfoque se presenta con mayor cantidad de medidas, entonces vamos a tener mayor probabilidad de que se presente ambliopía. En la ambliopía por deprivación es menos frecuente en aparición, pero cuando está presente constituye una de las ambliopías más graves porque son mucho más profundas y por lo tanto difíciles de tratar. ¿Qué pasa en estos casos? Va a haber pues una obstaculización del eje visual. Al haber una catarata no llega a lo que es la luz a estimular la retina en forma adecuada y ahí se produce la ambliopía. ¿Ya? Entonces la ambliopía se va a presentar sobre todo en pacientes con catarata congénita que tengan una localización de la catarata a nivel central, que esta localización central sea bastante más fuerte, digamos, que no permita el paso de la luz. Puede darse pues en caso de ptosis, opacidad corneal, hemorragia vítrea, o cuando se está tratando y se parcha, el tratamiento es el parche. En estas circunstancias, el ojo que está siendo parchado puede volverse también ambliópico si no hay supervisión. Entonces, para tratar la ambliopía hay que hacer un diagnóstico temprano de que el paciente ya tenga ambliopía o de que el paciente tenga factores ambliogénicos. En ese sentido, pues, es bueno hacer un diagnóstico temprano, oportuno, a través de pronto de campaña de detección o a través de lo que es la atención primaria, donde el pediatra y el oftalmólogo juegan un rol bastante importante. Detección temprana. Examinar pues a los niños desde recién nacidos. ¿Qué debemos examinar? Reflejo rojo, la respuesta pupilar, ¿no? Entre los 6 a 12 meses seguir con reflejo rojo, alineación ocular, si hay desviación o no, cómo están los movimientos oculares, y así vamos viendo más adelante lo que es la agudeza visual, porque es a través de la agudeza visual disminuida que nosotros veremos si hay vicio de refracción o no, y si esto puede condicionar una ambliopía, ¿no? Entonces, si tenemos a un paciente que tiene una opacidad de medios, lo tenemos acá, ese paciente probablemente pueda desarrollar ambliopía. Si hay estrabismo, ese paciente puede desarrollar ambliopía. Entonces hay que reconocer oportunamente para poder hacer el tratamiento. Muy bien, entonces, como nosotros hacemos el diagnóstico de ambliopía en una edad temprana, debe hacerse en los primeros 6 años de vida, es necesario pues que tengamos también criterios para derivar al oftalmólogo en este tipo de población pediátrica. En los primeros meses de edad tendremos que ver alteraciones oculares como ptosis, lesiones corneales, leucocoria, nistagmus, la presencia de reflejo rojo ausente o asimétrico, si hay estrabismo o no. En los mayores, hasta los 2 años de edad, si hay dificultad para la fijación y seguimiento, reflejo rojo presente o ausente, si es simétrico, cualquier alineación ocular, alteración en la alineación ocular más allá de los 6 meses, y cualquier defecto en la alineación entre los 3 y 5 años. ¿Ya? Ahora, entre los 3 a 5 años ya se puede hacer la determinación de la agudeza visual. Sobre los 4 años, nosotros podemos cuantificar lo que es la agudeza visual. Y en los mayores de 6 años, con mayor razón, cuantificar la agudeza visual y ver cómo está el alineamiento ocular. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que es portador
de un estrabismo, perdón, de una ambliopía, debemos de cuantificar la agudeza visual. Recuerden que el diagnóstico de ambliopía se realiza cuando la agudeza visual no llega a una visión normal con correctores. ¿Ya? Con correctores. 20-25 a menos, ¿no? Con correctores, eso es ambliopía. Entonces, para el diagnóstico se tiene que hacer la determinación de la agudeza visual, descartar lo que viene a ser si hay o no desviación ocular y un examen completo de lo que es el examen ocular. Dentro de ello, lo que es el examen de fondo de ojo. Recuerden que la ambliopía es un trastorno funcional que no mejora la visión desde el punto de vista funcional porque no ha habido un buen desarrollo visual. Entonces, para esto tenemos que tener un fondo de ojo, porque si hay un fondo de ojo que está alterado, ¿por qué? Por una lesión macular, ¿qué podemos esperar de ese paciente? Ese paciente no va a mejorar la visión porque no es ambliopía, por más que tenga factores ambliogénicos y uno piense que es así. Por eso el fondo de ojo es importante, porque ya si no hay alteraciones en el fondo de ojo, podemos decir que hay ambliopía y podemos dar tratamiento hasta la recuperación de la misma. ¿Ya? Sí, cruce. Sí. Bueno, vamos a terminar esto, ¿ya? Entonces, la agudeza visual es importante, ¿no? En los preverbales, ¿no? Se puede hacer las cartillas de agudeza visual de Lea, de Teller, etcétera, que no son tan exactas, ¿ya? Entre los 3 a 5 años ya pueden determinar lo que es la agudeza visual con los octotipos y en los mayores 5 años con lo que es Snellen. De esto, el cribaje de ambliopía se hace en promedio a los 4 años, ¿ya? De tal forma que ahí tenemos una buena estimación de la agudeza visual y todavía tenemos tiempo hasta los 6 años de revertir la ambliopía si el paciente tuviera el factor ambliogénico, ya tuviera ambliopía. Listo, chicos, acá nos quedamos y la próxima semana comenzamos a las 2 la próxima semana, ya es la última